y vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me ha caracterizado toda mi vida, y es la identidad, ¿de acuerdo? Y os quiero poner un ejemplo muy práctico de lo que puede ser la identidad, ¿verdad? Imaginaos que os vais a la tienda de iPhone en Valencia, compráis un iPhone, compráis a la tienda de Apple, compráis un iPhone con las mejores características, con un móvil con 5 cámaras, con 400 gigas de memoria interna, con una batería que dura 5 días, os gastáis 1.500 pavos, pagáis por él, os vais a casa y cuando lo abrís y lo probáis os dais cuenta de que tiene un sistema operativo Android. O sea, sería algo que no coincide. Yo no soy adivino, pero seguramente vosotros iréis a la tienda y le diréis a la chica o al chico que ha entendido, oye, toma este móvil porque este móvil es una falsa. No tiene el sistema operativo original. Pues así somos nosotros cuando estamos fuera de Dios. Somos personas con talentos, somos personas con dones, pero tenemos un sistema operativo, una identidad diferente a la original. Y vosotros me podréis decir, bueno, Tony, ¿y qué somos realmente? Pues nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y ahí nos da una idea de lo que podemos ser realmente, ¿verdad? Y dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Esto es tremendo, hermano, porque aquí nos dicen unas cosas que son verdaderamente impactantes, ¿verdad? Y quiero que repitáis conmigo, ¿verdad? Porque cuando una cosa la decimos parece como que se nos graba mejor en la cabeza, ¿verdad? Pero quiero que la digáis poniendo vosotros el papel, no va vosotros, sino yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, ¿de acuerdo? Repetir conmigo. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y en el capítulo 10 dice algo también tremendo, que es que vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes, hermanos, tú y yo no teníamos nada que ver. Tú tenías tu vida en el mundo, yo tenía la mía, pero hoy, hermanos, tú y yo formamos parte de un mismo pueblo. Tú y yo somos hermanos, por tus venas y por las mías corre la misma sangre, porque Dios nos ungió con la misma sangre. Hoy pertenecemos a la gran familia que es el pueblo de Dios, hermanos. Y a veces no somos conscientes de ello, ¿verdad? Dios ha roto todos los muros, ha roto todos los moldes, ha roto el velo de las tradiciones, de las culturas. Y hoy personas tan diferentes pertenecemos al mismo pueblo. Dice real sacerdocio. Tú y yo tenemos una función en Dios. No somos un pueblo llamado a venir, a sentarse y oír. Somos un pueblo llamado a la acción, al trabajo, a decir al mundo entero que hay un Dios que vive y que quiere transformar sus vidas. A trabajar por el Evangelio, a ser una parte activa de la Iglesia. Dios no quiere espectadores, quiere a personas dispuestas a trabajar por la obra. Hermanos, el ser un real sacerdocio implica que nosotros vengamos aquí y seamos una parte activa, de que no estemos sentados. Podemos ser real sacerdocio en el trabajo, podemos ser un real sacerdocio en la calle, en nuestro barrio. En cualquier situación nosotros podemos cumplir esa función que Dios nos ha dado. También habla de nación santas. Nación santa, esto no habla de un modo de vida. El ser cristiano no es una actitud circunstancial. El ser cristiano es un hábito de vida. No es estar aquí y decir amén, aleluya, tocar las palmas, cantar las alabanzas y salir por la puerta y ser lo mismo. No. Es un hábito de vida. Es amar a esa persona que te ha hecho daño. Es no engañar en tu declaración de la renta. Es ser humilde, es no buscar la pelea. Es, en definitiva, vivir como la Biblia nos enseña. Y también habla de pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo comprado, y no a base de euros. Somos un pueblo comprado a precio de sangre. Somos parte del patrimonio personal de Dios. Yo nunca he comprado una casa, la verdad que no he tenido todavía el privilegio de comprar una casa, vivo de alquiler, pero sí que me acuerdo cuando mi padre compró la suya. Y me acuerdo que mi padre, cuando compró esa vivienda, pagó por la cocina,
pagó por el comedor, pagó por las habitaciones, pagó por cada peldaño de las escaleras. Mi padre pagó por la totalidad de la vivienda. Y como pagó por ello, disfruta de ello. Mi padre disfruta de la cocina, y bastante, mi madre es testigo de ello. De la habitación, disfruta de la terraza, disfruta de todo. Si Dios ha pagado por la totalidad de tu corazón en la cruz, ¿por qué no le permites que disfrute de tu corazón enteramente? ¿Por qué al Señor le privamos de algunas áreas? ¿Verdad? Hay personas que han dejado entrar a Jesús en su vida, pero lo han dejado en el sofá, en el sillón, con las manos atadas. Y viven constantemente preguntando, ay Señor, es que mira cómo está mi casa, mira cómo tal, mira cómo estoy. Y yo me imagino que el Señor nos mirará y dirá, pero si es que no me estás dejando trabajar. Me tienes aquí en el sofá, con las manos atadas y no me estás dando el permiso realmente para ayudarte. Eso me pasa a mí con el tabaco. Yo me acuerdo que mientras que estaba en la cocina fumando, le decía, Señor, quítame el tabaco. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me hablaba y me decía, si es que no me estás dando la oportunidad. Pega tú el primer paso y yo haré el resto. Y así fue como Dios me ayudó, no teniendo el mono. Yo dejé el tabaco y el Señor me quitó la ganas de fumar. Tenemos nosotros que dar el primer paso y siempre Dios dará todo el resto. Todos hemos llegado a los pies de Cristo con un maletón cargado de utensilios de la vieja naturaleza. Yo cuando decidí entregar mi vida a Cristo, esa maleta llena de utensilios relacionados con mi identidad carnal. Yo tenía un apego muy fuerte a mi condición gitana. Para mí la verdad que el hecho de ser gitano era lo más grande que tenía. Yo me ponía a hablar de mi cultura y de los gitanos y tal, y eso era como que me regocijaba y era el centro de mis aspiraciones y yo solo pensaba en esto y me levantaba por las mañanas y lo primero que era esto y era el centro de mi vida. Pero mirad lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Dios nos ha sacado del horno de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Dios me sacó de mi ceguera identitaria, de mi Egipto personal. Para mí mi identidad era mi Egipto, era vivir en una tierra que no era la mía. Y eso me estoy dando cuenta ahora que tengo a Jesús en el corazón. Yo cuando no tenía a Jesús, yo creía que toda mi identidad y que todo mi mundo era el mundo gitano, la cultura gitana. Hasta que me di cuenta que había alguien que pagó por mí y que por lo tanto yo pertenecía a él. Y también me di cuenta de que tenía hermanos y que no eran gitanos. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, la primera vez que llegué a esta iglesia, hará 5 años, fue la primera vez que visité yo esta iglesia. Y me acuerdo que me senté por allá atrás y escuchaba las alabanzas y yo estaba así, madre mía, estos payos. Yo, pero ¿qué música es esta, nene? Madre mía, qué rockeros. Al Señor no le gustan los rockeros, ¿no? Y no era consciente de que todo lo que estaban aquí erais mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi identidad era mi condición humana. Yo no veía a vosotros desde mi condición cristiana, desde mi identidad cristiana, os veía a vosotros como, pues eso, desde mi identidad personal, de mi identidad gitana. La identidad era mi becerro de oro. Era el centro de mi vida, mi identidad lo era todo. Y es que, hermanos, ahora me veo y cuando yo en la vida pensaría que iba a hablar de esto, o sea, yo en la vida pensaría que iba a dejar mi identidad arrinconada a un lado, que no hablaría más del pueblo gitano, o sea, que a mí lo que me apasionaría de verdad sería el pueblo de Dios. Y hermanos, y es porque Dios lo cambia todo. ¿Cuántos creen que Dios lo cambia todo? Que levanten sus manos y griten un fuerte gloria a Dios. Amén. Tengo ya, hoy da cuenta, ¿verdad? Ahora dentro de nada os pido la ofrenda. Hay un versículo en la Biblia que me ha golpeado. La verdad que desde el minuto 1 que llegué a esta iglesia y que Dios entró en mi corazón,
me golpeó de una forma durísima. De hecho, me acuerdo que en el Congreso también salió ese versículo y fue el principio del cambio, ¿verdad? Fue como, no sé si habéis visto en la obra que usan un cango para romper el hormigón, pues ese versículo fue el cango que empezó a romper el hormigón de mi corazón y cada vez que lo sentía era como un... Y es en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Y dice así: ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tremendo. O sea, ya no hay ni judío ni griego, no hay ni payo, ni gitano, ni ecuatoriano, ni hondureño, ni suizo, ni francés, no. Somos uno en Cristo Jesús. Amén. Y esto lo escribió Pablo. Y me resulta impactante que una persona tan identitaria como Pablo escribiera esto, ¿verdad? Y vosotros diréis, bueno, ¿y quién es Pablo? Bueno, para empezar, Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo era el judío más judío. Era el español más español. El gitano más gitano. El ecuatoriano más ecuatoriano. Era, o sea, el judío más judío, como dice en Gálatas 1:14. Y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. En otras traducciones, cuando habla de judaísmo, habla de patriotismo. Y cuando habla de ser más celoso de las tradiciones, está hablando de que se esforzaban más que los demás en defender las tradiciones que le enseñaron sus antepasados. Total, que este Saulo era más papista que el Papa, más español que el jamón y más valenciano que la paella. Este Saulo, y de hecho yo me acuerdo que cuando yo era tan identitario, yo tenía un gitanómetro, ¿vale? Yo iba por la calle y cuando veía un gitano decía, este es gitano 100%, este no es gitano, este hace cosas de... este no es gitano. Y a este Saulo le pasaba absolutamente lo mismo. Pero he dicho anteriormente que Dios lo cambia todo. Yo lo voy a demostrar con este Saulo. Mirad la diferencia entre estos dos momentos de la historia de Saulo. Primero nos vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 3. Y dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. De hecho, Saulo estuvo presente en la muerte del primer mártir. Él estuvo presente en la muerte de Esteban. Y de hecho le pareció bien. A él le pareció de categoría que mataran a Esteban, porque representaba una amenaza al patriotismo judío, a la identidad judía. ¿Cuántas veces nosotros hemos apedreado con nuestra boca a personas que no entran dentro de nuestro concepto? Yo lo he hecho. Yo he apedreado y he matado a gente con mi boca cuando no entraba dentro de mis cánones de lo que podía ser un gitano. Y eso se puede extrapolar al mundo cristiano. ¿Cuántas veces hemos apedreado al mundo evangélico porque pensamos que no, es que estos tíos tienen cosas como que este no es santo, este no es cristiano, si es que tendría que estar de rodillas? Y hombre, ahora con los ojos abiertos, por favor. Muchas veces somos Saulo en la iglesia. Pero mirar la grandeza de Jehová. Pasamos de esto, del Saulo que perseguía a la iglesia, a Gálatas 1:21. Y dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Presten atención a este último versículo. Y glorificaban a Dios en mí. Miren, nuestra arma de evangelización, la mejor arma de evangelización que podemos tener es nuestro testimonio, hermanos. Y no estoy hablando del testimonio de cuando conocí a Cristo, no, de contar cuando yo conocí a Cristo, tal, no. Estamos hablando de nuestra actitud, hermano. Si estamos aquí 7 días a la semana y después cuando salimos no tenemos una actitud, no tenemos un testimonio, hermanos, tenemos un grave problema. Porque entonces Cristo no se ha reflejado en nosotros. Y dice que
ellos glorificaban a Dios en él. ¿Por qué? Por el testimonio, por la actitud, había cambiado todo. Yo en el trabajo he pasado de ser Tony el gitano a Tony el beato. O sea, todos mis compañeros antes eran Tony el gitanito. Siempre me hablaban de Camarón, del flamenco, de esto, del otro, mira la guitarra esta, mira tal. Y ahora me llaman Tony el beato. De hecho, cuando me ven me hacen así y todo, y me dicen pastor y todo, ¿qué? Me dicen pastor los malas sombras. A ver, que me he perdido ahora, hermanos. Dios cambió de tal forma a Saulo que pasó de ser el perseguidor a ser el Pablo perseguido. Y Dios los transformó de tal forma que le cambió hasta el nombre. ¿Y dónde lo transformó Dios a Pablo? Saulo iba de camino a Damasco a traer presos a Jerusalén a los cristianos presentes en Damasco. Y en ese camino hacia allá pasó lo que dice en Hechos 22, 6 al 8. Y dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cayó un Saulo perseguidor y se levantó un Pablo que anunciará el Evangelio por medio mundo. Que Dios no permita, hermanos, ir hacia Damasco y caer. Y cuando digo caer, no me refiero a caer físicamente. No te estoy diciendo que vayas de aquí hacia Gilet y te tropieces. No. Te estoy diciendo de ir hacia Damasco y caer en nuestra cultura, y caer en nuestras tradiciones, caer en nuestros preceptos, caer en nuestro orgullo. Que en definitiva caigamos en todo eso y cuando lo levantamos seamos ese hombre y esa mujer que Dios quiera. Ese hombre y esa mujer que se desviva por el Evangelio. Y ese hombre y esa mujer que viva conforme al propósito de Dios, ¿verdad? Nos vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 9. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras traducciones dice, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Y después de leer este versículo me viene a la mente, ¿podemos estar en la iglesia sin el Espíritu Santo? Yo creo que sí. Yo creo que podemos estar en esta misma iglesia, participar de todos y no tener el Espíritu Santo. Y os lo voy a decir por qué, porque yo, esa experiencia, o sea, esa actitud de venir a la iglesia y no tener el Espíritu Santo, yo lo llamo religiosidad. Y yo he sido un religioso toda mi vida. Yo me crié en el Evangelio, yo desde bien pequeño he estado en el Evangelio. De hecho, a la edad de 6 años mis padres cogieron la primera iglesia, con que yo prácticamente he aprendido a hablar en una iglesia. Y no tenía el Espíritu Santo, hermanos. Vivía en una religiosidad constante. Y lo hacía todo, ¿eh? O sea, yo tocaba el piano, tocaba la batería, hacía todas las actividades de los jóvenes. Me acuerdo que fui ofrendero en una iglesia que tenía mi padre, en Moncada, fui el ofrendero de esa iglesia. No me quedaba ningún euro, ¿eh? No tenía el Espíritu Santo, pero tampoco era ladrón, ¿eh? ¿Pero por qué era un religioso? Porque abracé la religión, abracé la liturgia, la de ir al culto, cantar, tocar las palmas, decir amén y aleluya y ofrendar. Pero en mi corazón no tenía Jesús. Cantaba en el culto y después salía y era el mismo Tony de siempre. Yo entraba a la iglesia, dejaba mi maleta ahí con la carnalidad, cogía una de las cadenas, la ataba y todo para que no se la llevaran. Y después cuando salía, recogía otra vez esa maleta y volvía a ser el mismo de siempre. Fundamenté mi percepción de lo que era Dios en las experiencias, en lo que la gente me decía, y no en las escrituras, en la relación personal con Dios. ¿Cuántos de aquí han hecho el Sígueme 1? Voy bastante peña, gloria a Dios. Y si no lo habéis hecho, hacerlo, porque es un curso
tremendo. Y de hecho en el curso nos enseña, en la semana 4 creo que es, si no me equivoco, semana 4 creo que es, nos habla sobre la fuente de autoridad. Y mi fuente de autoridad era las experiencias, hermanos. Yo me acuerdo que iba al culto y estaba así, ponía así y decía, a ver lo que dice el pastor, a ver lo que siento. Y eso, al yo fundamentar mi relación, o sea, mis creencias en las experiencias, lo que me llevó fue a la frustración total. Yo creía que iba a estar en el culto, iban a orar por mí, iba a hacer así, iba a derribar las paredes, o yo qué sé qué me pensaba, vamos. O en la que me decía de la gente, yo qué sé, tiene un misticismo ahí, una mezcla. Y eso me llevó a la frustración. Y la frustración me llevó a la rebeldía. Y en mi rebeldía yo le culpaba a Dios de todo. Yo me levantaba por la mañana, me torcía un poco el tobillo y decía, Señor, es que tú tienes la culpa de todo, Señor. Me se enfriaba el plato, Señor, es que tú tienes la culpa de todo. Le culpaba a Dios de todo. ¿Por qué? Porque mi carnalidad se aprovechaba de esa circunstancia, de mi rebeldía, y en mi rebeldía le echaba la culpa a todo. Y ahí incluso llegué a un punto donde empecé a rechazar todo lo de Dios. Me acuerdo que mis padres me hablaban del Señor y no quería saber nada absolutamente. Para mí hablarme de Dios era manifestarme. No quería saber nada de Dios. Y es que a veces, hermanos, siendo libres, dormimos en la cárcel. Parece contradictorio, pero es verdad. Nosotros siendo libres, dormimos en la cárcel. Y si Jesucristo nos hizo libres de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros volvemos a ella una y otra vez, siempre. Vamos a Isaías capítulo 42, versículos 5 al 7. Y hay una promesa de Dios para ti aquí. Oye bien. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Poderosa promesa de Dios para nosotros, ¿verdad? Y me llama la atención aquí como Jehová, como que se está presentando, ¿verdad? Como diciendo, yo, que soy Jehová Dios, el creador de los cielos, el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Yo te sostendré, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y haré que abran los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿No os acordáis de lo que dice 1 de Pedro 2:9, de que somos real sacerdocio? Sí, en Cristo tenemos funciones. Somos lo que cumple las normas de Dios en la tierra. Somos lo que abren los ojos de los ciegos. Lo que sacamos de la cárcel a los que viven presos de sus pecados. Sí, somos la herramienta del Espíritu Santo en esta tierra. Yo no conozco a nadie que haya estado en Picassent y que quiera volver. No conozco a nadie. Alguno habrá, ¿eh? No te digo yo que no. Pero yo no conozco a ninguno de que haya estado en la cárcel y quiera volver, tenga anhelo de volver. De hecho, yo creo que si pasa por la autovía y ve la torre de vigilancia de Picassent, hará sin hará. ¿Y por qué nosotros, si hemos sido liberados, si hemos salido de la esclavitud, hemos salido de Egipto, hemos salido de esa vida pecaminosa, por qué volvimos a ella? Y es más, es que lo anhelamos volver a ella. Y cuando digo de volver a la prisión, estoy hablando de volver a la identidad, o sea, a la mentira, al rencor, a la crítica, al egoísmo, a la violencia, a tradiciones que nos apartan de Dios, a la pornografía, a las drogas, al alcohol. Cuando digo de volver de ser prisionero, digo eso. Y ahora nos vamos a 2 de Crónicas 36, versículos 6 y 7. Hoy no os podréis quejar, os estoy pegando un paseo por la Biblia que no vean, Y dice así: y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia
de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Esta es la historia del rey Joacim, un rey de Judá. Con esto a vuestra salud. Un rey de Judá que le dio la espalda a Dios durante todo su reinado. Y a pesar de que Dios, a través del profeta Jeremías, le advertía de que su actitud no era la correcta, de que no estaba haciendo las cosas bien, él seguía dándole la espalda a Dios. Y al final terminó cautivo del rey Nabucodonosor en Babilonia. Mira, en ese tiempo no tenemos al profeta Jeremías, pero tenemos a Benja, tenemos a Antonio, tienes a tu hermano, a tu hermana. ¿Cuántas veces oímos, Dios nos avisa a través de nuestros hermanos y no queremos hacer caso? Porque no nos gusta o porque no nos encaja. Dios nos avisa muchas veces, hermanos, y muchas veces por no hacer caso a lo que Dios nos dice, el enemigo nos arrastra con nuestras propias cadenas y nos lleva cautivo al pecado, nos lleva cautivo a Babilonia. Yo también he sido joven, ¿eh? No soy Matusalén ahora mismo, ¿vale? Pero he sido más joven que ahora. Aunque tenga las barbitas y tal, tengo 25 años. Tipiolo. Y me acuerdo cuando yo era joven y mis padres me decían algo y para mí eso era el enemigo. Mis padres eran el enemigo. O sea, mis padres igual me decían algo y decían, cállate viejo, que no sabes nada. Cállate. O igual mi madre decía, nene, no hagas esto, cállate vieja, que tú no sabes la movida. Y me acuerdo que por no hacer caso, el enemigo me arrastró con mis propias cadenas y me llevó cautivo a Babilonia. Por eso te digo, hermanos, que cuando tu hermano, tu pastor, te hable y te corrija, hazle caso, porque puede ser ese Jeremías que te esté, o sea, que te esté privando de ir a Babilonia, o sea, que te esté diciendo que por el camino que estás llevando puedes acabar en Babilonia. Mirad, hermanos, yo dejé de ser rebelde cuando escuché la voz de Dios, hermanos. Me acuerdo cuando la primera vez que vine a la iglesia fue algo tremendo y a veces Dios se utiliza de situaciones, hermanos, que no comprendemos, ¿verdad? Y que no están en nuestro plan de vida, ¿verdad? A mí, a través, esta semana estuve escuchando una predicación de Itiel Arroyo que dice una frase que me llegó hasta el alma. Y dice que Dios muchas veces no sana las heridas porque sabe que a través de esas heridas es el camino más directo para llegar a tu corazón. Y conmigo lo hizo. Yo volví mi mirada a Cristo en mis heridas. En el momento que esa herida me estaba doliendo una cosa bárbara, es cuando Dios entró directamente en mi corazón y empezó a transformarme, ¿verdad? Me acuerdo que yo le decía, Señor, es que me duele, y él me decía, sí, tú tranquilo, tal. Y a poco me iba transformando, pero la herida la tenía ahí. Y ahí es cuando fui consciente de la rebeldía que tenía Dios. Y me acuerdo que, fíjate cómo decidí venir a la iglesia. Estaba en mi casa viendo una película que no es cristiana. La película se llama Divergente. No es para nada cristiana, para nada. Vi la película y cuando terminé le dije a Carla, mi mujer, mañana vamos al culto. La Carla estaba así, ¿qué? Dijo, ¿qué le ha pasado a este? Y yo, sí, vamos al culto mañana. Vamos al culto, que yo tengo que ir al culto. Y me asenté ahí. Y yo me acuerdo que una lucha tremenda, porque yo no quería venir realmente. O sea, era algo dentro de mí que me decía, ves al culto. Pero, yo tenía del 100%, era un 90% carnalidad y un 10% el espíritu ahí luchando. Y yo me acuerdo que cuando estaba ahí era ese 90 contra ese 10%. Y me decía, pero ¿tú qué haces aquí? Estás perdiendo el tiempo en vez de estar en casa
viendo el Netflix, que están echando una serie muy bonita, vete a casa y ponte el Netflix. Yo, no, tengo que ir al culto, tengo que ir al culto. Y el Señor, a través de una película que no era cristiana, que no era nada, y a través de una herida, hoy ha hecho lo que soy, y lo que falta, ¿eh? Pero para que veáis cómo Dios transforma la vida de una manera tremenda. Solamente hay que decirle, Señor, aquí estoy, trabaja lo que quieras. Hay que coger al Señor y levantarlo del sofá y decirle, haz lo que quieras. Que coja la Kärcher y empiecen a limpiar todo lo sucio en nuestro corazón. Porque hasta el Señor es un caballero, ¿eh? Y hasta que tú no le des el permiso, Él no va a trabajar en tu vida. Hasta que tú no le digas, Señor, trabaja en mí, Él no va a hacer nada. Él va a estar sentadito esperando a que tú le digas lo que tiene que hacer. Aleluya. Mira, hermanos, y es que es verdad que hay personas que siendo libres viven como esclavos. El rey Joacim, siendo rey de Judá, murió como un esclavo. Y hay muchas veces nosotros siendo hijos del Rey de Reyes, que somos libres en la libertad que Dios nos ha dado, vivimos constantemente en una prisión, vivimos constantemente atados a nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Mira, os voy a contar una anécdota que me pasó con una perra que tengo. Yo tengo una pastora vasca, Thais, de 6 añitos. Y me acuerdo que ella tiene la costumbre de que cuando estamos comiendo en la mesa, siempre se pone así y nos mira. Y siempre está esperando a que le demos algo. Y yo estaba comiendo y decía, Thais, si tienes ahí tu bol con el pienso y el agua, ¿qué haces aquí, chica? Vete y come. Y me dice el Espíritu Santo, dice así muchos cristianos, de que teniendo de todo, que teniendo un manjar, teniendo aquí de todo, de toda clase de las bendiciones, prefieren vivir con las migajas. Y en Isaías 29:13 dice algo tremendo y que representa muy bien a los religiosos como era yo, ¿verdad? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Mirad, Jesús, si viviera en esta época y tuviera carnet de conducir, Él jamás se compraría un coche híbrido. Jamás. Porque a Dios no le gustan los híbridos. O tienes un motor de gasolina o tienes un motor eléctrico. Pero como tengas un motor eléctrico y de gasolina, jamás estarás en el concesionario de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Como vivas en la religiosidad, como vivas de boca, como vivas de migajas, como seas frío y caliente, serás desechado de la mesa. Es tiempo, hermanos, de que vivamos en una relación intensa, que no seamos religiosos, sino que hagamos del Evangelio un modo de vida, que nuestra identidad sea lo que Cristo nos dio y nuestra cultura sea la cultura cristiana. En estos tiempos no conviene vacilar en este aspecto, no conviene hacer evangelios a medida, no conviene estar en el plato y en las tajadas. Es tiempo de estar firme, es tiempo de reafirmar nuestra fe, de salir ahí fuera y decir sin complejo lo que somos, de vivir con una extrema intensidad el Evangelio. Quizás estemos al 99% de la historia de la humanidad. Quizás dentro de 50 años venga el arrebatamiento. Igual somos la última generación, somos la última carta que Dios dispone para salvar a las almas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo vamos a quedar aquí en la iglesia? Salgamos ahí fuera y digamos que hay un Dios real, que hay un Dios que los ama, que hay una vida que hay todos unos propósitos en Dios. Voy a pedir a mi hermano Lalo, que me ayude al pianito, porque siempre el pianito, ¿verdad? Como que es... Yo igual le pides, igual a mi padre le digo, papá, dame 20 euros. Me dice, no. Y le digo, pim, pam, pum, papá, dame 20 euros. Y como que te toma. ¿Sabes? Siempre como que relaja más, ¿verdad? Hermanos, si es que todavía hay una esperanza. Todavía podemos arreglar todo el mal que hemos hecho y que nos hemos hecho nosotros. En Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán
y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. ¿Cuántos quieren que la tristeza y el gemido huirán de su vida? ¿Cuántos quieren tener ese gozo? ¿Lo gritaron gloria a Dios, hermano? ¿Gritaron gloria a Dios? Cuando nos despojamos de la vieja identidad y nos aferramos a la identidad que Cristo nos ha dado, encontramos gozo, alegría, y la tristeza y el gemido salen fuera de nuestras vidas. Porque donde Jesús está presente, nada vuelve a ser igual. Lo vuelvo a repetir, ya no somos colombianos, no somos venezolanos, ni chilenos, ni españoles, ni gitanos, ni baladreños, ni congoleños, ni bichiteros, ni de Ferrolán, nada. Ahora somos un pueblo, somos ciudadanos de la patria celestial, somos los escogidos de Jehová. Deja de aferrarte a tu carne y disfruta del banquete que Dios tiene para ti. Y si no me crees a mí, mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y qué somos ahora? Recordar, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es lo que somos ahora. Rompe con el DNI que te identifica con tu vieja identidad y ve corriendo hacia el pasaporte que Dios te da para ir al cielo. Un pasaporte que se expide aquí, en la iglesia, y que no tienes que pagar ninguna tasa económicas. Hay otras tasas que hay que pagar aquí, ¿eh? Hay que pagar el precio. Lo primero que vas a sentir cuando rompas con tu vieja identidad será libertad. Y porque si hay algo en Cristo que es algo grande y que adoptas desde el primer momento, es la libertad. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez al yugo de la esclavitud. Y cuando dice estad firmes, no es que llegues a la libertad y ya está. Tú llegas a la libertad y ya soy libre. No. Cuando dice de que tú llegas a la libertad, es que te tienes que mantener en esa libertad. Cuando tú llegas a Cristo, tienes el poder de decidir sobre el pecado. Tú eres libre de la influencia del pecado. Pero tú tienes, y de la influencia. Y tú puedes decidir si quieres pecar o no. Eso es fuerte. Tú puedes decidir si caer en la mentira o no. Decides si caes en la crítica o no. En la pornografía o no. Dios te quita de la influencia, pero en cierta forma tenemos que mantener esa libertad. Y grábate esto a fuego en tu mente. Ya no eres esclavo de este mundo. Lo voy a volver a repetir porque igual alguno está medio dormido y ha entendido, ya no eres esclavo Facundo. Lo voy a repetir. Ya no eres esclavo de este mundo. No eres esclavo de los miedos. No eres esclavo de las enfermedades. No eres esclavo del egoísmo. No eres esclavo de la violencia. No eres esclavo de la mentira. No eres esclavo de la crítica. No eres esclavo de las murmuraciones. No eres esclavo de las culturas. No eres esclavo del dinero. No eres esclavo de las drogas. Eres libre. No eres esclavo de nada porque Jesús te dio la libertad hace 2000 años en una cruz. Tu nueva identidad, la que Cristo te ha dado, es el pasaporte para conseguir esa ansiada libertad. Es tiempo de dejar atrás la vieja forma, la vieja identidad y vivir plenamente lo que Dios ha preparado para ti. Aunque en la carne yo sea Tony el gitano, aunque mi carne se vea sometido a leyes culturales, aunque mi carne se vea sujetada a tradiciones, Dios me ha hecho libre en mi carne. Ahora soy libre de la libertad que Dios ha diseñado para mí. Y en esa libertad mi identidad y mi cultura está ligada al Espíritu Santo. Está ligada a Dios. Mira, hermanos, si en la balanza de tu vida pesa más tus tradiciones y tus costumbres, más que a lo que Dios tiene para ti, tienes un grave problema. Si a ti te afecta más que hablen mal de tu cultura, de tus tradiciones, y no te afecta que hablen mal de Dios, tienes un grave problema, hermano. Si estás dispuesto a sufrir y a aguantar las burlas
y las quejas del mundo conforme a tus tradiciones y no estás dispuesto a pasar la vergüenza de decirle a alguien que Dios le ama, tienes un grave problema, hermanos. Yo antes moría por ser gitano. Tú antes me decías algo sobre el pueblo gitano y te sacaba, vamos, te pegaba un bocado en la cepa del oído que te dejaba en el sitio. Y cuando me hablaban mal de Dios, como que me daba igual. ¿Por qué? Porque no tenía adquirida mi identidad, hermanos. No era consciente de lo que yo era realmente. Ahora sé lo que soy. Y ahora sé que mi identidad es la que Cristo ha diseñado para mí. Es tiempo de tener una relación íntima con Dios. Es tiempo de decirle a Jesús que tome el control de todas las áreas de nuestra vida y que seamos ese reflejo de su gloria en esta tierra. Al principio, hermanos, hablaba de ese iPhone con un sistema operativo diferente al suyo. De que nosotros tenemos un sistema operativo diferente al original. Quizás te parezca una casualidad, pero hay alguien que ya sabía desde hace mucho tiempo que hoy estarías aquí escuchándome. ¿Y sabes quién es? Sí, es el mismo que diseñó tu sistema operativo original. El que deberías tener ahora mismo. Y aunque no lo creas, esto es un taller. Este es el taller del diseñador de nuestro sistema operativo. Aquí ha venido muchísima gente con un sistema operativo diferente al original. Antonio, Benja, mi padre, Pedro, Juan Carlos, todos ellos tenían un sistema operativo diferente al original. Vivían con un sistema operativo diferente, con una identidad diferente, hasta que llegaron al taller y se dieron cuenta que su identidad está en Cristo. Y para lo que estáis disfrutando ya del sistema operativo que Dios os ha dado, os voy a dar un consejo de cómo actualizarlo. Entráis en la habitación, ponéis el modo rodillas y vamos, y poneros a orar hasta que salga una notificación que diga: enhorabuena, la actualización de su sistema ha sido realizado con éxito. Hermanos, en conclusión, es tiempo de valorar la identidad que Dios nos ha dado. Es tiempo de valorar de todo lo que en Cristo tenemos, hermanos, de tener una relación personal con Dios. Es tiempo, hermanos, de despojarnos de nuestra vieja naturaleza, de despojarnos de la mentira, de las tradiciones, de la crítica, del egoísmo, de todo, y abrir los brazos a aquello que Dios tiene para nosotros, hermanos. Esa nueva identidad, hermanos, será el pasaporte para irnos al cielo, hermanos. Lo que tú eres en la carne, eso no tiene ningún valor. Que yo sea gitano no me lleva al cielo. Que tú seas del Real Madrid no te lleva al cielo. Que tú seas el baladreño más baladreño no te lleva al cielo. A ti lo que te lleva al cielo es la identidad que a ti te ha dado Cristo, hermanos. Y es tiempo de ponerla en práctica, ¿verdad? Y si hoy quieres dar ese paso, si hoy quieres, hermanos, poner en práctica esa identidad, ahí tienes a los pastores, hermanos. Si nota que tu corazón te late más fuerte de lo normal hoy, al terminar esta reunión, habla con ellos. Y empieza a ponerte a cuentas con Dios. Empieza a vivir esa identidad que Dios te ha dado, hermanos. Porque esa identidad es lo más grande. Esa libertad que Dios nos da es lo más grande que tenemos, hermanos. Y nada, hermanos, os dejo con este pensamiento, ¿verdad? Con esta identidad.